Bueno, ahora sí. Bienvenidos a esta segunda clase del curso Mitología Comparada. Hoy nos vamos a dedicar a ver mitología de Egipto. Una mitología casi tan antigua como la que vimos la clase pasada, la mitología no mesopotámica en general, sino específicamente de Sumeria, pero van a ver que si bien es sumamente antigua para nosotros, es súper compleja, particularmente con el tratamiento que tiene para la vida después de la muerte. Así que van a ver que seguramente va a ser algunas de las que más les van a interesar de las que veamos en cada clase en este curso. Así que nos vamos a dedicar a ello y para eso vamos a empezar a compartir la pantalla con las diapositivas correspondientes. Bueno, acá estamos. Vamos a poner así si se ve más grande. Muy bien, entonces, como dice acá, bienvenidos, clase 2, mitología egipcia. Para comenzar a verla siempre conviene hacer una pequeña ubicación. Sé que la mayoría lo va a conocer, la ubicación geográfica. Egipto es un país del noreste de África y es un país bicontinental en realidad. Si vemos como se ve acá en el mapita, si bien la mayor parte de su territorio está ubicado en África, esta pequeña península que se encuentra acá hacia el este, que se llama Península del Sinaí, donde se encontró lo que se cree que es el primer protoalfabeto del cual podría derivar el nuestro, inclusive el alfabeto protosenaítico. Ese pequeño pedacito, esa península, queda del lado de Asia, por lo tanto es un país bicontinental. Obviamente lo que está marcado en color azul es el famoso río Nilo. Es un río que, como ven, atraviesa todo Egipto de norte a sur, atraviesa todo Sudán y ya el sur de Sudán se va ramificando entre lo que va a ser el río Nilo azul, río Nilo blanco, se va a ir ramificando más. Entonces, si nosotros pensamos, acá les voy a mostrar una imagen para que vean cómo es el río Nilo. Estas son imágenes actuales. Entonces, acá ocurría algo parecido a lo que pasaba con Sumeria. Sumeria fue necesario ir ganándole territorio al río. Bueno, acá el río posibilitó la vida. Piensen, vuelvo a mostrar en el mapa, el resto de Egipto es todo desierto. El desierto es sumamente estéril. No hay vida, no hay alimentos, no hay animales que puedan andar circundando y que uno los pueda cazar. No crece la vegetación, el suelo es infértil. Por lo tanto, es lógico presuponer que la vida se fue dando en las orillas de ese río Nilo. El río Nilo no fue un castigo, si bien traía sus complicaciones con sus crecidas anuales y demás, ha provocado inundaciones, épocas de sequía, de hambruna y demás, terminó siendo una bendición para los egipcios gracias a que la zona aledaña al río era la zona donde era más propicia la vida. Y obviamente fue donde se fueron desarrollando los primeros asentamientos humanos. Se establecieron primero en la región norte, el Bajo Egipto, donde se va a fundar la primera gran capital cuando Egipto se unifique. Después vamos a hablar de eso. Va a ser la capital de Memphis, donde encontramos algunas de las pirámides más antiguas y más espectaculares. Y si vamos bajando siempre en las cercanías del río Nilo, vamos a encontrar más al sur lo que se conoce como Alto Egipto. A partir de alguna causa desconocida, se presupone que pudo haber sido algún ataque de algún pueblo aledaño, eh, Memphis cae como capital y surge después, a partir de un periodo intermedio, surge lo que se conoce como el Imperio Medio, con una nueva capital central que va a ser la ciudad de Tebas en Egipto. Hago esta aclaración porque hay otro Tebas que es en Grecia. Este es el Tebas, que si bien es un nombre griego, los egipcios le llamaban Waset a esta capital, la conocemos como la Tebas de Egipto, donde van a empezar a surgir los templos más conocidos. Si alguno viaja, tiene la suerte o ya viajó a Egipto de forma turística, seguramente habrá ido a visitar o va a ir a visitar el templo de Karnak, el templo de Luxor, el templo de Abu Simbel, son todos ya pertenecientes al Imperio Medio y sobre todo al Imperio Nuevo. Entonces, la historia de Egipto se va dando de norte a sur.
Bien, acá puse algunos datos simplemente para tenerlos en cuenta. Yo sé que no es una clase de historia, pero siempre es conveniente por lo menos recordar algunas de las cuestiones que tenemos acá para orientarnos en el tiempo. La historia de Egipto en realidad viene desde antes de la historia. Ustedes saben que la historia se empieza a dividir, eh, o actualmente nosotros la dividimos en tres periodos: la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no? ¿Dónde surge la Edad Antigua? Con el surgimiento de la historia, es decir, con el surgimiento de la escritura. Cuando se encontró la tablilla de barro cocido en Sumeria, la más antigua que conocemos, bueno, ahí empieza la historia. Lo que había antes es la prehistoria. Por ejemplo, cuando estudiamos al hombre de Neandertal, a los Australopithecus, al Homo habilis, eso es todo prehistoria. Entonces, la época prehistórica se desarrolla hasta más o menos el quinto milenio antes de Cristo, que es cuando se encontraron las primeras fuentes de escritura. Por lo tanto, entre el quinto y el cuarto milenio es cuando empiezan a surgir las primeras poblaciones en Egipto. Hay un periodo orientado en una ciudad que se llama Nagada, por eso se le llama periodo nagadiano, que va desde el año 4000 a.C. Aproximadamente hasta el año 3100, donde la religión era más algo animalista, perdón, no animalista, sino animista, porque creían en animales y creían en espíritus que poseían a esos animales. Entonces había tótems con forma de escorpión, con forma de serpiente, con forma de buitre. Esa es la primera proto-religión que va a dar después origen a las religiones ya conformadas de Egipto. Y digo religiones en plural porque van a ver que no es una, sino que son muchas y con bastantes diferencias entre ellas. Cuando Egipto empiezan a ver los primeros asentamientos, se habla de entre 40, después se establecen 42 en número, 42 aldeas que surgen de forma diferente en diferentes lugares, aisladas unas de la otra, y algunas de ellas empiezan a crecer y de a poco se van unificando. Se van unificando entre lo que va a ser el Alto Egipto, el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Y llega un momento, por supuesto, que se unifican todas, las del Alto y el Bajo Egipto, junto a esas 42 aldeas. Los griegos le llaman nomos, que son centros que crecen, ya no es más aldea, sino un centro administrativo. Empiezan a unificarse recién en el año 3100 a.C. Ahí va a surgir la primera dinastía con el faraón Menes. Menes es el primer rey gobernante de todo Egipto completo y va a ser alrededor del año 3100 antes de Egipto. Perdón, antes de Cristo. ¿Sí? En ese momento, el culto popular había dejado de ser animista, había algunos de esas ánimas que eran como espíritus, piénsenlo, no como almas nuestras, sino como espíritus que podían albergar en las cosas. Un tótem podía recibir un espíritu dentro de esa estructura, dentro de una estatua, dentro de algún objeto, y algunas de esas ánimas, de esos espíritus, empezaron a ser mayormente reverenciados, se les empezaron a atribuir ofrendas, se les empezaron a atribuir sacrificios y superaron el estatus de espíritu a Dios. Se los empezó a idolatrar como dioses. Así surgen las primeras deidades en Egipto. Hay una evolución de espíritu a deidad, a Dios. Uno de los primeros dioses en los que Egipto va a creer va a ser nada más y nada menos que Osiris, uno de los más conocidos de la mitología, y después vamos a ver por qué. Pero Osiris no entendido como el dios de los muertos, como lo pensamos ahora cuando estudiamos mitología. Osiris se creó que originalmente era un dios de la agricultura, un dios al cual vos le rezabas y permitía que el suelo vuelva a tener un ciclo de fertilidad, el pasto y el alimento vuelva a crecer, así que como todo dios de la agricultura en toda sociedad era altamente reverenciado, porque conseguir el alimento de la plantación era la diferencia entre comer o perecer de hambre, ¿no? Entonces, las primeras dos dinastías no se las considera dentro del Imperio Antiguo. Vamos a tener Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. Pero ¿por qué estas primeras dos dinastías no forman parte del Imperio Antiguo? Porque en realidad, a partir de la tercera dinastía va a haber un cambio. En la tercera dinastía, con un faraón que se llamó Sócer, en torno al 2700 a.C.,
va a cambiar el culto, va a dejar de atribuirle la importancia principal al dios Osiris y se la va a atribuir a otro dios que va a ser Ra. El tema es que esta atribución de mayor importancia, tomar a Ra como dios principal, no era algo que seguramente haya adoptado la población. La población seguramente siguió creyendo en Osiris y adorando a Osiris. El cambio viene más desde los centros administrativos y los centros de poder. Hay un cambio como oficial, pero la gente seguramente siguió creyendo en Osiris, dios de la fertilidad. Sabemos que Ra después fue asociado con el culto al sol. Es un dios solar y es representado como el mismo sol que todos los días atraviesa el cielo. Bien. Perdón. Ahí está. Bien. Otra de las menciones históricas que tenemos que hacer es que en esto, perdón, se van desplegando ventanas, ahí está. En estos cambios se pasó a adorar. ¿Desde dónde crecen las plantas? Desde abajo de la tierra. Entonces era lógico creer que este dios de la agricultura estaba ubicado debajo de la tierra. Pasó el culto de adorar a una deidad subterránea a una deidad solar, porque acuérdense que Ra era representado como el sol. Eso implicó un gran cambio a nivel cultural, sobre todo en el tratamiento a los cuerpos de los muertos. Antes era común que los cuerpos se enterraran para que los cuerpos volvieran y se acercaran a ese dios Osiris que estaba debajo de la tierra. Cuando el culto pasa a oficializarse, el culto a Ra, se empiezan a depositar, a construir templos pequeños que se les llaman mastabas para ciudadanos de alta categoría. Por ejemplo, un escribano real no era enterrado solamente en el suelo, sino que era depositado en estos templos que se construían para que descansen los restos humanos. Eran estructuras que se las trataba de dejar en la altura, no debajo de la tierra, para estar más cerca de ese dios solar que era Ra. Entonces se empezaron a construir mastabas, templos pequeños, y por supuesto acá comienza la construcción de las pirámides. Las famosas pirámides de Egipto. Vamos a ver si tenemos alguna, no sé si tengo imagen, pero después seguramente aparecerá alguna. Las famosas pirámides de Egipto, que ustedes saben que eran mayormente lisas, fueron cambiando y fueron evolucionando. Las primeras pirámides, inclusive hay una pirámide en Dayar que parece un cuadrado que después se va cerrando. Claro, la habían hecho demasiado ancha y conforme la fueron levantando se dieron cuenta que iba a ser mucho más alta de lo que podían. Entonces va la primera parte lisa y después como que la achican y se cierra así, con forma más de campana. Fueron perfeccionando la técnica hasta que consiguieron algunas pirámides que se acercaran a una inclinación de 45 grados en torno, por supuesto, al sol, no solo al cielo. Ellos creían que esos templos, que estaban escritos por dentro y todo, se podía dejar el alma, el cuerpo y después el alma, para que el alma ascienda por esa pirámide hasta donde estaba Ra. Por lo tanto, en la época del Imperio Antiguo, a partir de este faraón Sócer, de la tercera dinastía, se cree que el culto de los muertos no estaba debajo de la tierra, sino en el espacio sideral. Es un cambio muy interesante. Vamos a ir viendo cómo va a ir cambiando esta concepción de qué hay después de la muerte. Este primer imperio no se sabe por qué, seguramente por ataques extranjeros, cae y el centro de poder, que era Menfis, se va a trasladar en el Imperio Medio a la ciudad de Tebas, acá donde la encontramos al sur. Este segundo imperio, el Imperio Medio, va a durar aproximadamente unos 200 años, creo que es. Va a tener periodos intermedios por invasiones de pueblos hicsos que venían del desierto de Arabia, termina cayendo, y después de un segundo periodo intermedio surge el Imperio Nuevo, ya conforme al siglo XVIII a.C. Este imperio va a estar caracterizado por la dinastía ramésida, que son los faraones que se ponen de nombre Ramsés, no por Ramsés I, sino a partir de la gran figura, el faraón más reconocido en la historia de Egipto, que es Ramsés II.
que fue muy conocido por luchar contra los hititas. Si bien no ganó la guerra, ganó batallas y permitió forjar un tratado de paz, que se conocen como está documentado como el primer tratado de paz de la historia de Egipto, que quedó debidamente documentado en templos. Durante su reinado se establece el templo de Karnak, si bien empieza con su padre Seti y después continúa bajo el reinado de Ramsés III, y también se le atribuye en su honor, en su época, la creación del famoso templo de Abu Simbel, uno de los lugares más espectaculares para conocer si van de vacaciones para Egipto. Este tercer imperio, el imperio nuevo, va a ser el último que tenga injerencia propiamente egipcia, porque después van a haber invasiones de otros pueblos, van a tener en la época tardía ya la época tolemaica, de dominación griego-macedónica, la época romana, después cuando Egipto va a formar parte del Imperio Romano, la época copta, es decir, la época católica de los cristianos que mayormente eran cristianos ortodoxos, y por último, ya finalmente la actual, a partir del siglo VII después de Cristo hasta la época actual, la época árabe que todos conocemos. Bien, vamos a adelantar un poquito. Para hablar un poquito de mitología, la realidad es que en mitología egipcia no tenemos la suerte que sí tuvimos con la mitología griega, por ejemplo. En la mitología griega tuvimos a personajes como Homero y Hesíodo, que fueron recopilando varios mitos de la historia y que pudimos acceder a ellos. Y una obra como la Teogonía de Hesíodo nos cuenta básicamente toda la historia de todos los dioses. Está todo resumido en un solo texto. Acá no tuvimos esa suerte, por lo tanto, la mitología egipcia se va a ir reconstruyendo con diferentes textos que se van a ir encontrando en muchos lugares diferentes. Bien, la pregunta es ¿dónde? Obviamente, hay que tratar de buscar qué tipo de documentos nos pudieron haber dejado los antiguos egipcios. Y los documentos, la verdad es que, por suerte, a medida que se van realizando diferentes expediciones arqueológicas, se van encontrando más y más cosas. El problema, como siempre, es encontrar un socio capitalista que pueda financiar esas expediciones, que no siempre estaban garantizadas que ibas a encontrar cosas. Si bien se siguen encontrando actualmente grandes tesoros, tumbas, templos antiguos y demás, hay que financiarlo y lleva una apuesta económica muy alta. Entonces, a medida que se van encontrando cosas en los templos antiguos, en estas mastabas, porque no todos los humanos eran enterrados de la misma manera. Habíamos dicho, los faraones más importantes se le dedicaban los templos más grandes o las pirámides, y eran depositados en pirámides que se construían en su honor. Algunos miembros de alta alcurnia, pero que no eran faraones, por ejemplo, algún escriba real, podía tener una mastaba, un templo más pequeño, también dedicado específicamente para que su cuerpo repose. Y la gente común, la plebe, seguía siendo enterrada debajo de la tierra y los cuerpos se superponían unos a otros. No era el mismo tipo de tratamiento para todos los muertos. No todos los muertos eran momificados y no todas las momificaciones eran hechas con el mismo nivel de rigurosidad y de calidad, ¿no? También. Entonces, en esos templos, en esas mastabas, se escribían en las paredes un montón de notaciones que tenían que ver con los dioses en los que ellos creían, con lo que pasaba con el cuerpo después de la muerte. En las vendas de las momias, en los sudarios, se escribían también un montón de hechizos o sortilegios que le llamaban ro, que tenían que ver con qué hechizos y qué frases tenía que decir el muerto para poder tener un buen pasaje en el inframundo. Después vamos a hablar de eso. Se fue recopilando toda esa información de los sudarios, de las mastabas, de las paredes de los templos y de las pirámides, y se logró reconstruir un poco la mitología y conocer el pensamiento y la creencia de los antiguos pueblos egipcios. Pero hay un segundo problema. Aunque se haya recopilado toda esa información no estaba en nuestro idioma ni en un idioma conocido. Estaba mayormente en demótico, en hierático o en jeroglíficos, que era la escritura que manejaban esos pueblos. Los jeroglíficos tenían dibujos que representaban sílabas o palabras, no representaban letras, no era un abecedario. Entonces era mucho más difícil de interpretar. Esta escritura jeroglífica se logra descifrar a partir del año 1799. En 1799, las tropas de Napoleón, en una ciudad del norte de Egipto que se llama Rosetta,
encontraron una estela que tenía un texto en 3 partes. Y esas 3 partes tenía cada una en un idioma diferente. Una parte en jeroglífico, otra parte en demótico, que es una escritura derivada de la jeroglífica y más simplificada, más estilizada, y lo mismo, pero en griego antiguo, que el griego antiguo sí se conocía. Entonces, un lingüista que se llamó Champollion, que analizó esa piedra que como fue encontrada en Rosetta, se le llama la piedra Rosetta, y pudo encontrar las equivalencias del griego antiguo al demótico y del demótico también y del griego antiguo al jeroglífico y logró traducir muchos signos jeroglíficos. A partir de ese descubrimiento de esta piedra Rosetta, se logró descubrir el significado de muchos de los jeroglíficos, de mucho de la escritura, muchos signos jeroglíficos. Hoy en día, de hecho, se puede estudiar, se puede aprender, no es fácil, pero se puede hacer curso y no necesitamos ser maestros en lingüística, podemos aprenderlo también con cierta instrucción previa. Es decir, que lo que dicen todos los templos, todas las escrituras de las momias, lo pasamos a conocer en gran parte gracias a la piedra Rosetta. Así de importante es, y si alguno quiere visitarla, actualmente se conserva en el British Museum, que es el Museo Británico de Londres. Si alguno viaja a Londres, de seguro puede ir a verlo porque es gratuito. Así que van a entrar y van a poder ver esa piedra que tanta información nos ha regalado. A partir de ese descubrimiento, en 1799, se considera que nace la egiptología y podemos empezar a conocer en qué dioses creían, qué figuras tenían, qué importancia tenían, cuál era su historia, cuál era el tratamiento del muerto después de haber abandonado la vida. Toda la historia mitológica de Egipto la conocemos gracias al descubrimiento de la escritura, al desciframiento de la escritura jeroglífica. Entonces ahora sí podemos empezar a hablar de los primeros dioses. Ya en la época Nagada, habíamos dicho, en la prehistoria o comienzos de la historia, a partir del cuarto milenio antes de Cristo, se empiezan a ver representaciones en la ciudad de Nagada de imágenes femeninas, de barcos. El barco va a tener una importancia muy grande en la mitología, puesto que es el barco donde Ra atraviesa el cielo de oriente a occidente llevando el disco solar. El barco va a ser también, va a haber un barco conducido por Anubis que va a llevar las almas cuando mueren a través del inframundo hasta que tengan el juicio, el famoso juicio de Osiris. Es decir, las barcas desde los albores de la historia de Egipto tuvieron mucha preponderancia. Van a aparecer representaciones del rayo, que puede ser atribuido tal vez al dios Min, flechas cruzadas de la diosa Neit, el disco solar, tal vez alguna antigua representación de Ra, un halcón, que hoy en día es representado con el dios Horus, el tataranieto de Ra, cuernos de vaca, que tal vez se los pueda asociar con la diosa Hathor, son las primeras representaciones de estas proto-deidades, ya desde el periodo nagadiano aparecen. Recién en la tercera dinastía, cuando empieza la época tinita, cuando pasa la adoración de Osiris, pasa a ser adoración a Ra, se cree que los dioses ya tendrían la forma con lo que lo conocemos nosotros. Los dioses solían ser representados como una especie de híbrido, como una mezcla de cuerpo de hombre, cuerpo de ser humano y cabeza de animal. Antiguamente pudieron haber sido representaciones completamente humanas y hay representaciones que podrían haber sido completamente animalísticas, como animales. Este híbrido ya empieza a aparecer con la unificación de Egipto y con el nacimiento del Imperio Antiguo. Hay de hecho una estela de Ábidos y donde hay un papiro que se llama el papiro mágico de Gulak, que tiene inscripciones que nos cuentan que los nombres que conocemos de los dioses no son los verdaderos nombres. Ra no es el verdadero nombre del dios Ra. El verdadero nombre del dios Ra nosotros no lo conocemos, no lo podemos conocer y nuestra realidad lingüística, nuestra capacidad lingüística nos impediría pronunciar el verdadero nombre. No tenemos las facultades como seres humanos para pronunciar ese nombre. Por lo tanto, esos verdaderos nombres eran secretos. Dice el papiro de Gulak, dice que cada dios mantenía su verdadero nombre secreto. Y el nombre con el que lo conocemos es simplemente cómo nos referimos a él popularmente, como una especie de apodo. Esos dioses nunca revelaban frente a otros su verdadero nombre, porque acuérdense que la mitología egipcia está muy ligada a la magia.
creer que tener acceso al verdadero nombre de otro era tener acceso al otro, a la esencia del otro, a los poderes del otro. Este papiro de Bulak nos cuenta un mito donde Ra, el dios solar, baja a la Tierra para gobernarla, va a tomar una forma humana, por lo tanto va a adoptar facultades humanas, inclusive va a envejecer, se va a ver, lo van a representar muchas veces como un viejito, donde él va a caminar por la Tierra y va a crear cosas para que los humanos puedan vivir en paz y en armonía, y en eso aparece Isis, que es su bisnieta, hermana de Osiris. Después vamos a ver bien la cronología, pero Isis le hace una especie de treta para que Ra revele su nombre secreto. Crea una serpiente y si se acerca, Ra se acerca sin saber qué es ese animal y el animal obviamente lo pica a Ra. Le transmite el veneno y ese veneno se le empieza a esparcir por la pierna. Ra no puede soportar el dolor e Isis se le acerca y le dice, si vos querés evitar este dolor tenés que decir tu verdadero nombre, porque tu nombre verdadero tiene poderes y ese poder te va a curar. Ra no lo quiere decir, pero sufre tanto dolor por el veneno de esa serpiente que lo termina revelando. Isis lo escucha y cree la mitología egipcia que Isis ahora tiene la esencia de Ra, tiene los poderes de Ra. Es una diosa con poderes mágicos. Esos poderes, por ejemplo, los va a usar para revivir a su marido y hermano Osiris. Bien. Acá hay un ejemplo que está bueno para entender. Yo les dije que Egipto es un crisol de religiones. Esto lo vamos a ver después de conocer un poco la historia de estos dioses. Pero cada pueblo tenía, como surgieron estos 42 nomos, estos centros administrativos, surgieron como aldeas totalmente independientes. Es lógico creer que cada una tenía su propia mitología y sus propios dioses. A medida que algunas de estas aldeas iban creciendo y iban invadiendo a las otras y se iban unificando, los dioses de la cultura ganadora, del pueblo ganador de esa batalla que invade al otro, eran transmitidos e incorporados por la cultura que perdía y esa cultura los tomaba con un periodo, con un proceso de sincretismo. Adoptaba a esos dioses, pero no eliminaba su creencia, los adoptaba y los adaptaba a su cultura. Entonces vamos a ver muchos cambios donde aparecen historias donde el protagonista es Ra, después tenemos la misma historia donde el protagonista es el dios Ta, otro donde es Amón, algún sincretismo donde Amón y Ra son el mismo dios y se lo llama como Amón-Ra. Va a haber muchas de estas cuestiones porque en mitología egipcia no es un concepto unívoco, había una multiplicidad de mitologías albergadas en el mismo territorio unificado. Eso es importante entenderlo. Bien, es importante también entender, para hacer ya que este curso se llama mitología comparada, establecer algún tipo de paralelismo con la mitología que ya conocemos de la clase anterior, la mitología sumeria. Recordemos que en Sumeria el agua tenía mucha preponderancia, porque la región de Sumeria nació en las inmediaciones de dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Por lo tanto, todo surgía de esas aguas primordiales que le llamaban el Nun, ¿no? Bueno, de esas aguas primordiales iban a surgir las primeras deidades. Acá va a pasar algo parecido. No es un caso de difusionismo, como hablamos en la charla abierta. No es que la mitología de Sumeria llegó y se difundió en Egipto. Fueron dos casos, hay las dos sociedades totalmente aisladas. No hay, por lo menos que conozcamos, cierta influencia de una a la otra, pero se da la casualidad que las dos surgieron a orillas de un río. Por lo tanto, el agua va a ser el elemento fundacional. Y lo que va a pasar en la mitología de Egipto es que también todo va a surgir de las aguas primordiales. De estas aguas primigenias va a surgir la primera colina, algunas versiones dicen que no es una colina, que es una pirámide, que se llama Benben. Benben va a ser la pirámide original, desde la cual va a surgir una flor de loto, y de esa flor de loto va a surgir el primer dios, que es Amón, Atum, según la creencia, nosotros lo unificamos en esta personalidad de Ra, el dios solar. Entonces, del caos original, que era ese vacío acuoso también del agua, surge Benben, la pirámide o colina, y de ahí van a ser Ra,
que va a ser el primer dios engendrador, el primer dios que va a procrear y a tener hijos. Va a tener dos hijos, Shu y Tefnut. Shu, la traducción correcta es aire seco. Tefnut está mal traducido, como lluvia sería la correcta traducción, el aire mojado, el aire húmedo, es decir, la humedad. Por eso conocido como el dios de la lluvia, para hacer referencia a los dos territorios que había en Egipto, la parte estéril, el aire seco del desierto, y la parte del aire húmedo en las cercanías al río Nilo. Esos son los primeros hijos de Ra. Dice que el mito originario, el mito antropogónico que cuenta el origen de los seres humanos, dice que Ra les pidió a Shu y a Tefnut que se sumergieran en el Nun, en estas aguas primordiales, simplemente para investigar, a ver qué encontraban, y cuando se van, Ra tiene miedo de perderlos, no sabe si sus hijos van a volver. Cuando finalmente sus hijos regresan sanos y salvos, se emociona tanto que se pone a llorar. Y de las lágrimas que brotan de los ojos de Ra, nacen los primeros seres humanos, nacen los primeros hombres y las primeras mujeres. Así que nosotros, para los egipcios, como seres humanos, somos hijos del mismísimo Ra. La historia continúa. Obviamente, Shu y Tefnut pasan a tener descendencia también y van a tener a los que van a ser los nietos de Ra, que van a ser Heb y Nut. Vamos a mostrar alguna imagen para que se entienda. Acá los tenemos. Heb es el que vemos acá en esta imagen acostado. Es un dios hombre y es el dios de la tierra. Y la que vemos acá en posición cuadrúpeda va a ser la diosa Nut, que como lo ven, el color que tiene celeste, Nut es la diosa del cielo. Entonces, Heb y Nut van a ser los nietos de Ra. En algunas versiones, uno de los dioses primigenios que surgió con Ra va a ser el dios Tot. Tot es el dios de la sabiduría. Es un dios representado con cuerpo de hombre y cabeza de ibis, que es un pajarito con el pico largo y curvado. Es el dios de la sabiduría, es el dios que todo lo conoce y es un dios profético también. Cuando nacen Heb y Nut, los nietos de Ra, Tot le dice, bueno, cuidado acá, los hijos que tengan Heb y Nut, los hijos que tengan tus nietos, es decir, tus bisnietos, van a ocupar tu lugar. Acuérdense que Ra había bajado a la tierra y era el rey de los humanos, era el primer faraón. Vos vas a quedar desterrado y van a ocupar tu posesión. Entonces, lo que hace Ra es prohibirles tener hijos. Ra dice, bueno, agarro el calendario, en estos 360 días que tiene el calendario, ustedes saben que el calendario egipcio, si no saben les cuento, el calendario egipcio es el mismo que toman los romanos y es el mismo que después es reformado por el Papa Gregorio, el calendario gregoriano, que es el que utilizamos nosotros. Proviene nuestro calendario de 365 días, proviene originalmente del calendario egipcio, que no era un calendario lunar, sino un calendario solar. Este calendario pasó para los romanos y fue reformado por el Papa Gregorio y es el que nosotros utilizamos actualmente. Un año de 365 días. Entonces, dicen que el calendario antiguo en Egipto tenía 360 días. Entonces, Ra elaboró una prohibición para que en esos 360 días, Heb y Nut, el cielo y la tierra, o la tierra y el cielo, no se pudieran unir y no pudieran procrear. Les impuso esa prohibición. Ellos, como estaban enamorados, sentían deseo sexual y no se podían juntar, fueron a hablar con Tot, el dios de la sabiduría, que todo lo conocía, a ver cómo poder evadir esta prohibición. Y Tot les dijo que si Ra lo había prohibido, esa prohibición no se podía deshacer, pero lo que Ra prohibió era que pudieran tener hijos durante el calendario. Lo que hace Tot es agregarle 5 días a ese calendario. Entonces el nuevo calendario no va a tener 360 días, sino que va a tener 365 días. Y en esos 5 días extra, Heb y Nut van a aprovecharlos para procrear y tener a su descendencia, los tataranietos de Ra. ¿Qué van a hacer? Osiris, Set, Isis y Neftis. En algunas versiones tienen un quinto hijo que es Horus, pero Horus no el hijo de Osiris e Isis, Horus el viejo lo llaman. Entonces en algunas versiones son 5 hijos, en otros 4, pero son los 4 hijos que van a gobernar la tierra.
¿sí? El principal de estos 4 o 5 hijos va a ser Osiris, este que vemos acá. Después vamos a ver por qué tiene ese aspecto medio de Frankenstein, medio verdoso, medio como un zombie, medio cadavérico, ¿no? Originalmente Osiris no fue el dios del mundo del más allá, sino que fue el dios elegido porque era el más fiel a los hombres, para regirlos. Va a ser el que va a tomar el lugar de Faraón y va a desplazar a Ra. Ra no le queda otra que subir el espacio sideral al cielo y surcar con una barca todo el día y toda la noche llevando la estela solar, el disco solar en su cabeza. En algunas versiones él es el sol, en otras cosas él porta el sol en una barca a través de todo el día. Por eso al día lo vemos al sol correrse de oriente a occidente y a la noche descendía al inframundo. Al día siguiente volvía a salir. En ese llevar el sol, Ra, creían que Ra moría a la noche y que al día siguiente volvía a renacer. Cuando bajaba la noche, lo que bajaba era el inframundo y tenía que combatir con una serpiente que se llamaba Apep o Apophis. Esa representación de la serpiente simbolizaba al caos. Entonces tenemos una lucha de Ra simbolizando el orden y Apophis, la serpiente, simbolizando el caos. Durante todas las noches, los egipcios creían que se producía una lucha entre el caos y el orden. Y que si salía el sol el día siguiente, volvía a renacer Ra, quería decir que Ra le había ganado a Apophis. Si en alguna noche los egipcios consideraban que Ra podría haber perdido, iban a creer que el sol no iba a volver a salir, que todo iba a quedar en penumbras y que el caos iba a reinar y el mundo iba a desaparecer, iba a ser la destrucción del mundo. Por eso todas las mañanas eran motivo de festejo para los egipcios, porque creían que Ra había triunfado, el orden había prevalecido y habíamos ganado una vuelta al sol más. Bien, entonces Osiris pasa a ocupar el lugar de Ra en la Tierra. Recordemos, Ra, el creador, el demiurgo, los hijos Shu y Tefnut, el aire seco y la humedad, Heb y Nut, los nietos, Heb, la tierra, Nut, el cielo, y los bisnietos, estos 4 hermanos, Osiris, Set, Isis y Neftis. ¿Sí? Estos 4 hermanos van a ser los bisnietos de Ra. Osiris pasa a ocupar su lugar, va a ser el rey del Egipto fértil, del Egipto de la región aledaña al río Nilo, por supuesto. Y eso va a despertar la ira de su hermano Set. Su hermano Set, que es este animal mitológico, no es un animal real, era el encargado de gobernar la parte infértil de Egipto, la parte del desierto. Obviamente a su hermano Osiris le había tocado la mejor parte, que era donde estaban todos los humanos y donde había comida, posibilidad de crecer vegetación, animales, peces y demás. Entonces, celoso de su hermano, trató de empezar a planificar una venganza. Esta idea de vengarse de Osiris se empezó a volver cada vez más real debido a que Neftis, que se había casado con Set, Neftis también deseaba estar con Osiris. Osiris, en cambio, se había casado con Isis, de los 4 hijos. Osiris con Isis y Set con Neftis. Entonces, Neftis, que era la esposa de Set, en realidad ansiaba a Osiris. Va a tomar, usando magia, va a tomar la forma de su hermana Isis y va a yacer con Osiris. Entonces, Osiris se va a acostar con Neftis disfrazada de Isis, sin darse cuenta. Y van a engendrar a un dios que va a ser Anubis. Anubis es el dios, originalmente era el dios de los muertos, pero después con el cambio de la mitología, cuando el lugar del dios de los muertos lo ocupe Osiris, va a quedar desplazado y va a ser el guardián del inframundo y el dios de la momificación. Va a ser un dios con cuerpo humano y cabeza de chacal, pero chacal de color negro. ¿Por qué el chacal? Bueno, se cree que antiguamente los cementerios en Egipto estaban ubicados en las afueras de las ciudades. En las afueras de las ciudades solían habitar los chacales y se cree que era común encontrar en las regiones de las necrópolis encontrar chacales. Por eso el chacal es un animal que se asoció a la muerte. Por eso Anubis tenía cabeza de chacal. Entonces, con esta doble afrenta, Set va a querer sacarse encima a Osiris a como de lugar. Primero Osiris se quedó con la parte que él quería gobernar, el Egipto fértil, y después encima
tiene un hijo, engendra un hijo con su esposa Neftis. Solo que Osiris esto no lo sabía. Entonces va a planificar una venganza. Lo va a invitar a Osiris a una fiesta, va a invitar a todos los dioses, y cuando Osiris duerme, Set le va a tomar las medidas. Entonces va a construir un sarcófago exactamente del tamaño de Osiris. Lo va a revestir con oro, con ébano, con marfil, con diamantes, con telas súper finas. Va a quedar un sarcófago hermosísimo y lo va a presentar en medio de la festividad. Cuando lo ven, todos los dioses se emocionan, no pueden creer la fineza que tiene, lo hermoso que es, lo brillante y lo precioso que lo ven, y todo el mundo lo quiere tener. Y Set dice, bueno, vamos a probarlo. Aquel que quepa en este sarcófago va a hacerse acreedor se lo va a ganar como premio. Entonces todos los dioses empiezan a entrar, a probarlo, a algunos les queda más chico, a otros les queda más grande, pero a ninguno le calza exacto. Al único que le calza exacto es a Osiris. Y cuando Osiris se acuesta en el sarcófago para probarlo, Set traicioneramente lo tapa, lo martilla y lo traba con clavos para que no se pueda escapar y tira el sarcófago al río Nilo. Y Osiris se hunde y se muere. Set mata a su hermano Osiris por celos, por ambición, de una forma parecida en la que muchos teólogos ven que se produce el primer asesinato en la Biblia, la historia de Caín y Abel, como Caín mata a Abel por los celos, precisamente. Bueno, acá se da algo parecido. Lo tira al río Nilo y obviamente Isis, cuando ve que su esposo no llega, lo empieza a buscar por todos lados, hasta que después de un largo periplo lo encuentra, lo saca del ataúd y lo quiere revivir. Pero antes de que pueda revivirlo, Set se enteró que Isis lo había encontrado al cuerpo de Osiris, lo vuelve a raptar al cuerpo de Osiris, lo corta en 42 pedazos y lo esparce por todo Egipto. ¿Por qué 42 pedazos? Simboliza uno para cada nomo. Eran los centros administrativos que había en el Antiguo Egipto. Y despedaza a Osiris y lo reparte por todo el Antiguo Egipto, uno por cada nomo. Entonces Isis ahora va a ir con ayuda de Neftis, que Neftis lo quería, Osiris va a ayudar a su hermana Isis, y entre las dos van a ir a buscar y a tratar de reconstruir el cuerpo de Osiris juntando los 42 piezas. En algunas versiones dicen que encontraron las 42, en otras que encontraron 41, y la pieza que faltaba, que era el aparato reproductor de Osiris, lo construyen con magia. En algunas otras versiones dicen que encontraron las 42 piezas, lo reconstruyen y lo vuelven a resucitar. Recuerden que Isis tenía el acceso al nombre secreto de Ra, tenía los poderes del dios Ra. Entonces con esos poderes lo logra revivir a su esposo. Por eso Osiris ahora va a adoptar este aspecto cadavérico, que yo le dije medio de color verduzco, como si fuera un cadáver, ¿no? Y al volver, no vuelve entero, no vuelve igual, va a pasar a ocupar el lugar en el inframundo. Ya no va a ser el rey de los hombres, lo que va a hacer es, va a yacer con su esposa, va a yacer con Isis muy contento porque ella lo revivió, ella fue una esposa devota y fiel que lo buscó por todo Egipto y lo logró reconstruir y traer a la vida, y van a tener un hijo que va a ser Horus. Horus es representado con cuerpo de hombre y cabeza de halcón. Horus va a ser finalmente el que se vengue de su padre, el que vengue a su padre y se enfrente a Set, y después de 80 años de lucha lo logre vencer, y va a ser el nuevo faraón de los hombres. Osiris ya no va a reinar la tierra, Set va a ser desterrado. En algunas versiones lo van a mandar con la barca con su tatarabuelo, con su bisabuelo Ra, va a ayudar a Ra en su viaje por el inframundo a luchar contra la serpiente Apophis. En algunas otras versiones simplemente es desterrado al desierto, pero ese va a ser su castigo. Set no va a poder gobernar. El que va a vengar la muerte de Osiris y va a reclamar el trono que por derecho de herencia le pertenece va a ser el hijo de Osiris e Isis, el dios Horus, el nuevo faraón de los hombres. Osiris va a tomar su lugar como dios del inframundo y va a bajar al inframundo para establecer un juicio, que es un juicio donde se dictamina cómo fue la persona cuando estuvo en vida. Y se va a dictaminar cuál va a ser el destino que le va a corresponder a esa persona. Si fue una persona buena, va a tener un destino bueno.
Si fue una persona mala, va a tener un destino funesto. Entonces, así, la mitología egipcia establece un sistema de premios y castigos que nos sirve para educarnos en vida. Pórtate bien porque vas a tener un buen juicio y vas a tener tal premio. Si te portas mal, vas a tener tal castigo. Es el mismo pensamiento que tenemos nosotros desde la cosmovisión judeo-cristiana, donde si vas al cielo o vas al infierno, bueno, este comportamiento, este premio castigo se dictaminaba a través del juicio que Osiris va a hacerle a cada alma que vaya al inframundo. Algunos, esto es muy interesante para comentarlo, algunos egiptólogos han encontrado cierta concomitancia y cierto cotejo entre la figura de Osiris con la figura de Jesús. Acá en este caso las cruces no tienen nada que ver. Es Ansata, la cruz, Ansata, la cruz egipcia, no tiene nada que ver con la cultura católica, eso era un símbolo de vida que eran representados muchos dioses, no tiene nada que ver con la cruz católica, pero sí hay cierta similitud, por lo menos, entre las funciones que desempeñan. Recordemos que en la Biblia el camino de, de las almas después de la muerte al cielo estaba quebrado, producto del pecado original de Adán y Eva. Entonces, todas las almas en el Antiguo Testamento, sean buenas o sean malas, iban al Sheol, al infierno, ¿sí? No tenían posibilidad de ascenso al cielo. Jesús, sabiendo que iba a ser crucificado, que conocía su destino, podría haberlo evitado si quería. Y sin embargo, él acepta tomar su destino, sabe que va a ser crucificado, sabe que va a ser asesinado y muere para llevarse a todas las almas buenas de ese infierno y restablecer el camino al cielo y llevarlas al paraíso. Entonces, hoy los católicos, los creyentes en el catolicismo, tienen esa doble posibilidad. Si fueron buenos, van a ser premiados con la vida en el paraíso. Si fueron malos, van a ser castigados en el infierno. Osiris se sacrifica para algo similar. Antes, el camino a ese paraíso, que después vamos a ver cómo los egipcios le llaman, estaba vetado. Todos los hombres, buenos o malos, iban al inframundo, que los egipcios le llaman el Duat. A partir de que Osiris se sacrifica, deja de reinar la tierra y pasa al inframundo, baja para establecer un juicio a las almas, para que las almas buenas tengan la posibilidad también de reconstruir ese camino al cielo y llegar a ese paraíso. Entonces los dos son arquetipos de el hombre que se sacrifica por su pueblo para reconstruir el camino al cielo. Antes de pasar a la cuestión del libro de los muertos, donde vamos a trabajar el paso del alma por el inframundo, esta cuestión de cómo se realiza el juicio de Osiris y todo, con la que vamos a cerrar el curso, es importante entender que nosotros lo que hablamos es una versión canónica de la mitología egipcia, que es la versión de la Eneada de Heliópolis. Pero en Egipto, como eran diferentes centros, había muchas diferentes culturas y diferentes mitologías. Por ejemplo, la que nosotros hablamos, la historia de Ra, con sus bisnietos, con Osiris reemplazándolo, con Set matando a Osiris e Isis reviviéndolo, con Osiris e Isis engendrando a Horus, Horus venciendo a Set y recuperando el lugar que le pertenecía y siendo el nuevo faraón de los hombres, es lo que corresponde a la Eneada de Heliópolis. En la región de Heliópolis, la ciudad del sol, nombre que le ponen los griegos, eh, fue el principal centro teológico de Egipto durante mucho tiempo. Se estableció la creencia en 9 divinidades. Atum, que después va a ser asociado con el sol, es precisamente Ra. Los hijos, Shu y Tefnut, el aire seco y la humedad. Sus nietos, Heb, la tierra, y Nut, el cielo. Y sus 4 bisnietos, Osiris, Isis, Set y Neftis. Esta es la versión más canónica, que es la que comentamos recién. Pero en otras regiones existían otras creencias. Por ejemplo, en Tebas, que Tebas, como dijeron, Thebai era el nombre griego, ellos le llamaban Waset. Tenían como deidad principal al dios Amón, que después por sincretismo se asoció con el dios Ra y surgió la figura de Amón-Ra. Pero creían que solamente había 3 dioses, era una tríada. El principal era Amón, una deidad asociada al aire, no era corpórea, que vivía con su esposa Amut y su hijo Khonsu.
el dios de la luna. Para los que vieron la serie Moon Knight o conocen el cómic de Moon Knight, les va a sonar el nombre Khonsu porque es el dios que le da poderes a caballero, al caballero luna, ¿no? Todos los otros dioses que había eran representaciones del mismo Amón. De esa manera, un pueblo justificaba que haya otras creencias. Bueno, en otro pueblo creen en Osiris. Osiris no es más que otra representación de este mismo Amón. Así justificaban los diferentes credos de otros pueblos. Ellos creían que todos los dioses eran representaciones de Amón y había solamente tres dioses. Amón, su esposa Amut y su hijo Khonsu. Además creían que Tebas había sido recordemos que Tebas pasa a ser el centro después de Memphis, después del Imperio Antiguo en el Imperio Medio. Pasa a ser el centro, pasa a ser una de las principales potencias de la región. Creían que Tebas había sido creada como ciudad modelo para las otras. Entonces, a medida que Tebas va ganando importancia política, el culto a Amón se va difuminando por todo Egipto hasta tener un sincretismo con Ra. Surge la figura de Amón-Ra. De hecho, en el culto principal hay un dios, hay un faraón que se llama Akenatón, que cambia el culto a Amón por el dios, por el culto a Atum. Y bueno, su hijo lo vuelve a restablecer y su hijo es el famoso Tutankamón, vuelve a restablecer el culto a Amón, ¿no? En Hermópolis, la ciudad de Hermes, hay una ogdoada, se cree en 8 dioses, que son 4 parejas de dioses diferentes, donde el primero, que es el más importante que destaca, es Amón también, que es el dios del aire. Entonces, es como decir Luis y Luisa, Federico y Federica. Los nombres de las deidades, las parejas son el masculino y la versión femenina. Nun y Naunet, la pareja deidad del agua. Kuk y Kauket, de la oscuridad. Hek y Jauhet, la eternidad. Y Amón y Amaunet, el aire. Los dioses hombres eran representados con cabeza de sapos y las mujeres con cabeza de serpientes, inclusive. Y creían que el mundo comenzó a partir de un huevo cósmico que fue depositado en una colina, ahí nació Ra. En algunas otras versiones dicen que el que dejó ese huevo cósmico del cual nació Ra era un pájaro ibis. El pájaro ibis era como era representado el dios Tot, que era con ese pico larguito, el dios de la sabiduría, precisamente porque Tot era la divinidad local de la época de Hermópolis. De hecho, Hermópolis es el nombre de la ciudad de Hermes. Hermes era un dios griego que penetra a Egipto y que tuvo un sincretismo muy fuerte con Tot. Tot era un dios fundamental para la región de Hermópolis. Entonces, algunos creían que antes que estas 4 parejas de dioses, antes reinaba el dios Tot. Entonces, a las versiones que llegaban de afuera, las acomodaban y le ponían que Tot estuvo desde el comienzo. Por eso en algunas versiones de la pirámide Benben nació Ra, y en otras, la pirámide Benben cuando nace y nace Ra, Tot ya estaba desde antes. En Memphis, por ejemplo, había una tríada donde el dios principal era Ptah, era el de Miurdu, el creador, que tenía a su consorte Sekhmet, y en algunas versiones tenían a su hijo Imhotep. El dios Imhotep es muy conocido por la película La momia, ¿no? Era el nombre de la momia. Y los de Memphis también explicaban que Ptah era el dios más antiguo y que los otros dioses que había no eran más que representaciones de este mismo dios. Era el creador del sol, de la tierra, del Ka, que era la fuerza vital de cada uno, después vamos a hablar de esto, y era el responsable del orden político que se ejercía durante todo el Egipto, durante toda la unificación de los 42 nomos. Bien, es importante también aclarar como un apartado, vamos a mostrar esta imagen, donde aparecen las partes del cuerpo humano. Los egipcios creían que nosotros tenemos diferentes partes. Las imágenes del 1 al 3 son diferentes representaciones del cuerpo. El diet, era como le llamaban al cuerpo, es el cuerpo, nuestra parte corpórea, nuestra parte física, que era lo que moría. Cuando nosotros morimos, lo que muere no es nada más ni nada menos que el diet. Pero quedaban cosas vivas dentro nuestro. Por ejemplo, lo que vemos el 5, que es la sombra. El Shut le llamaban. La imagen 5 era como representaban la sombra. El Shut es como una especie de sombra nuestra, un doble, que era, no se sabe bien las funciones que tenían, pero lo imaginan como una especie de protector, una especie de guardián protector de todos nosotros. Además teníamos el Ib, que era nuestro corazón.
El corazón era nuestro centro de capacitado para tomar decisiones. Entonces, cuando cometíamos actos buenos, actos nobles, cuando cometíamos actos malos, todos eran guardados dentro de nuestro corazón. El corazón revelaba la verdad de cada uno. Por eso vamos a ver después que en el juicio de Osiris lo que se hace es un pesaje del corazón. A ver si esa persona era buena o mala, analizando el corazón. El nombre de cada persona, el Ren, representado acá en el logo en la imagen número 7. Que como sabemos el Ren tenía poderes, los dioses tenían nombres secretos con poderes, habíamos hablado. El 8, que es el K, que de ahí aparece este símbolo con dos manos, que es como es representada Eka, la diosa o el dios de la verdad, a veces representado como hombre, como mujer, era el logo de la magia, el dios de la magia, ¿no? Bueno, Eka es aquel que maneja el K. El K es lo que todos los humanos tenemos, que es nuestra fuerza vital. Esto se basa en una observación muy simple. Los egipcios se dan cuenta que para que una persona esté viva, crezca, sea fuerte, necesita de cosas. ¿Qué necesita una persona para sobrevivir? Bueno, necesita tomar aire, tener aire. Necesita tomar agua. Necesita tomar cerveza para sentirse más fuerte. Comer cereales, necesita comer. Necesita carnes. Todos esos alimentos, el aire, necesita rezarle a los dioses para ser fuerte también, para tener fortaleza. Todas esas cosas los egipcios creían que tenían un K, una energía vital que alimentaba a nuestro K interior. Entonces, si ese K era alimentado, nosotros podíamos crecer y volvernos fuertes. Entonces era muy común esto. En las tumbas era común que le dejen ofrendas, porque los egipcios creían que lo que moría era el diet, el cuerpo físico, pero el Ka, nuestra energía vital, seguía adentro nuestro. Por eso era necesario dejar la ofrenda de alimentos para alimentar a ese Ka y que podamos tener un buen tránsito al inframundo. Era muy común las ofrendas de diferentes tipos de alimentos. Pan, cereales, legumbres, eran mayormente los alimentos que se utilizaban para ofrendarle a los difuntos. Por otro lado, también fíjense acá en la imagen 10 y las 11, más que nada la 10 me quiero centrar, que es lo que vemos acá es un ave, una especie de pájaro con cabeza humana. Eso es lo que los egipcios le llamaban el Ba. El Ba es un elemento dinámico, era representado como un ave con cabeza humana, con la cabeza de la persona. El Ba era el elemento dinámico que podía salir del cuerpo cuando el diet, el cuerpo físico, moría y podía albergar, por ejemplo, alguna estatua. Por eso en los templos solía haber estatuas donde reposaba el cuerpo de algún faraón. El faraón era entendido como un dios en la tierra. Creían que esas estatuas del faraón podían contener el Ba del faraón muerto. Entonces no eran estatuas culturales de cultura, eran estatuas cultuales, de culto, ¿sí? Eran entendidas como que albergaban el alma del faraón. El concepto de Ba en realidad es un elemento dinámico que tenía movilidad y que podía viajar, representado como un ave con cabeza humana, es el concepto más cercano al nuestro de alma. No es lo mismo que alma, pero para entenderlo en términos simples, lo podemos pensar de esa manera. El Ba va a ser lo que va a descender al inframundo y va a experimentar el juicio de Osiris. Precisamente, si tiene un buen juicio, va a poder ascender al cielo, el espacio sideral, donde está el paraíso, que después vamos a ver cómo se llama, por eso es representado con forma de ave, para que pueda volar. Entonces, ahora sí, vamos a dar inauguración a la última sección de esta clase, que va a ser el libro de los muertos. El libro de los muertos en realidad no es otra cosa que una recopilación de estelas, de sudarios, de inscripciones en lápidas, de inscripciones en sarcófagos, de inscripciones en paredes de templos, de mastabas, en paredes de pirámides también, que contaban todo el viaje que hacía el alma luego de haber muerto. Por eso les digo que el culto a la muerte, a lo que pasa después de la muerte, estuvo muchísimo más elaborado que en Sumeria. En Sumeria recuerden que todos iban a ese Kur o mansión de Irkala,
a ese inframundo, lugar de no retorno, donde iban todos, buenos o malos, iban todos al mismo lugar y sufrían una vida de penurias, una vida parecida a la de acá, pero llena de penurias, viviendo entre el barro, comiendo polvo, en oscuridad plena, sufriendo el padecimiento de las almas que se sentían mal porque no habían cumplido sus cosas en vida o habían sido malos en vida, pero todos tenían el mismo destino funesto. Los egipcios es la primera cultura que va a empezar a hacer esta salvedad y a establecer este sistema de premio-castigo. Fuiste bueno, vas a un lugar bueno. Fuiste malo, vas a tener tal castigo. Es un pensamiento, si bien surgió Egipto muy poquito después, en términos de siglos, con respecto a Sumeria, es un pensamiento muy evolucionado para la época, por eso no deja de ser notable. De todos estos lugares se recopila la información y se publica lo que se conoce como el Libro de los Muertos. Mal traducido en realidad, porque la traducción correcta debería ser las voces o las bocas para salir a la luz del día. Las bocas son las voces, lo que tiene que decir el cuerpo muerto o el alma de ese muerto para poder atravesar todo el inframundo y ascender al paraíso, para salir a la luz del día. Entonces, en estos libros se establece un montón de consejos para que el alma, el Ba, el elemento dinámico de ese cuerpo que murió, atraviese el inframundo, que los egipcios le llamaban Duat, y tenga el juicio de Osiris, y si era bueno, pueda ascender al Aaru, que va a ser el paraíso egipcio, que es lo que se conoce como el campo de los juncos. Bien, para que el alma no se olvide todas las cosas que tenía que decir, estos especies de hechizos que tenía, sortilegios, se le llaman Ro en egipcio, los Ro, son 192 sortilegios que tiene el libro, se los anotaban en todos lados. Se anotaban estos Ro en las paredes del templo donde era depositado el cuerpo, se anotaba en el sarcófago, se anotaba en las vendas de la momia para que el cuerpo, que ellos creían que los cuerpos era importante que tuvieran memoria, recordaran después de la muerte quiénes eran y quiénes habían sido y qué habían hecho. Recordando su nombre, qué habían hecho, era la forma de que tengan un buen pasaje por el Duat y que puedan ascender al cielo. Entonces, el libro de los muertos es una mala traducción porque la hace un francés que le compra este libro recopilado a un saqueador de tumbas y lo traduce como el libro de los muertos. El nombre correcto debería ser Las bocas para salir a la luz del día. ¿Sí? Bocas en el sentido de las voces, lo que tenés que decir para avanzar durante el inframundo y poder llegar al paraíso. Actualmente se conocen 192 hechizos o sortilegios que se usaban en los muertos desde el siglo XV o XVI a.C. hasta la época cercana al periodo fines del periodo tolemaico y comienzos del periodo romano. Es decir, ya en el Imperio Nuevo, ¿no? A comienzos del Imperio Nuevo se empezó a utilizar, donde el culto a Osiris ya no era el Osiris como dios de la agricultura, sino que era el Osiris como el dios de los muertos. Que obviamente el dios de los muertos tiene elementos en común con el dios de la agricultura. El dios de la agricultura, las plantas donde crecen, debajo de la tierra. El mundo de los muertos, donde estaba, debajo de la tierra también. Esto se ve en la mitología romana, en la mitología griega, por ejemplo, con el famoso rapto de Perséfone, cuando Hades quiere elegir una consorte, elige a Perséfone, que es la hija de la diosa de la agricultura, la hija de Deméter. ¿Por qué? Porque las plantas crecen de abajo de la tierra. Los dioses tónicos, los dioses del inframundo, siempre originalmente eran pensados como dioses de la agricultura. Pasó con Hades en Grecia y pasa lo mismo en Egipto con Osiris. Osiris, ya en el Imperio Nuevo, va a ser tomado como el rey de los muertos. Al ocupar ese lugar, su hijo Anubis va a quedar desplazado, era el que antes era pensado como el dios de los muertos, y va a ser el dios de la momificación, el dios que va a ayudar en ese pasaje hasta que el alma, el Ba de los muertos, llegue frente a Osiris para comparecer en el juicio. Muy bien. Entonces, eran transportados por una barca que la manejaba el mismo Anubis, y para acceder a esa barca debía realizar ciertos sortilegios, debía decir ciertos hechizos, debía recordar su nombre, debía recordar el nombre de Eka, el dios de la magia, y tenían que citarlo al mismísimo Eka para que les permitan subir y puedan ir avanzando y no quedaran vagando en el camino. Eka, que quiere decir el uso del Ka, es decir, la fuerza vital, que posee toda creación, es aquel que domina el Ka.
aquel que domina el Ka, nuestra fuerza vital, domina la magia. Eka es como una fuerza primordial que permite que surja Atum, que surja Ra, que surja el demiurgo, de esa colina primordial que era Ben Ben, y que los poderes salgan de su boca. Eka aparece siempre representado con un sombrero como con dos brazos, con forma de U sobre la cabeza, y va a acompañar a Ra en su barca para ayudarlo con magia a vencer a la serpiente, como vemos acá. En algunas versiones es Eka, el dios de la magia, quien ayuda a Ra, representado con el dios solar, con el disco solar en la cabeza, a vencer a Apophis, y en otras versiones el que ayuda a Ra va a ser su bisnieto Set, que como Set había sido castigado por matar a Osiris, va a ser relegado a esta función, ayudar a Ra todas las noches a vencer a Apophis. ¿Qué utilizaba Eka para realizar su magia? Utilizaba este báculo que vemos acá, que es una especie de bastón con dos serpientes entrelazadas entre sí, que lo utilizaba para hacer magia. Y con esa magia, por ejemplo, curaba. Por eso este báculo se transformó en el símbolo de la curación, que es el mismo símbolo que utilizan actualmente las farmacias. Y es el mismo báculo que tiene Hermes, porque Hermes en Egipto tuvo un proceso de sincretismo muy grande con el dios Tot, con el dios que conocía todos los secretos y con el dios que, entre otras cosas, podía curar. Bueno, el libro de los muertos entonces servía para dar al fallecido conocimientos místicos sobre lo que iba a pasar en el más allá, para maldecir también a los saqueadores de tumbas, que había muchos, para que no profanen la tumba, darle control al muerto sobre el mundo que lo rodeaba y que no lo engañen, porque en el inframundo había diferentes criaturas que lo podían engañar, protegerlo de esas fuerzas hostiles y hacer que llegue hasta donde estaba Osiris para tener ese ritual del pesaje del corazón, lo que se llama el juicio de Osiris. Así, del capítulo 1 al 16, se narra cómo el difunto entra en la tumba, desciende al inframundo y recupera su capacidad de habla. Del 17 al 63 se habla sobre el origen de los dioses, los lugares que el muerto tiene que recordarlos, porque cuando llega, por ejemplo, a la sala donde está Osiris, se cree que hay 42 dioses acompañando a Osiris. En algunos 42 incluyendo a Osiris, ¿no? Entonces, es un simbolismo de los 42 gnomos que había en Egipto. Entonces, el Ba, entre otras cosas, tenía que recordar el nombre de cada uno de esos dioses para que le permitan entrar a esa sala y poder acceder al juicio. Del capítulo 64 al 129, los fallecidos viajaban a través del cielo en la barca solar y por la noche Osiris les realiza el pesaje del corazón. Del capítulo 130 hasta el 189, el muerto, luego de haber sido reivindicado, gana su lugar entre los dioses y asciende al paraíso volviéndose una especie de dios, de un ser inmortal. Se nombran lugares importantes en el más allá y se indican de dónde pueden proveerse de comida en este campo de los juncos llamado Aaru, el paraíso egipcio. Bien. En el inframundo se encontraban con Anubis, que era no sé si, no tengo una imagen, pero era este dios con cabeza de chacal. Anubis lo llevaba, era el patrón de la momificación, era un culto muy antiguo, inclusive el culto a Anubis venía antes de que Osiris ocupe el lugar de los muertos, ocupe su lugar. Se transformó en el conductor, en el dios Psicopompo, como en la mitología griega, el que era el dios Psicopompo era Hermes, era el encargado de llevar las almas que morían al inframundo. Bueno, en la mitología egipcia, el que va a llevar esas almas va a ser el mismísimo Anubis. Fíjense cómo está muy marcada la mitología egipcia por la cultura griega. Recuerden que en la época tolemaica fue conquistada por Grecia, y Alejandro Magno, como es representado en esta estela, en este pilón del templo de Khnum, es representado como un faraón, es visto. Y si el alma ascendía por todos los lugares, pasaba todo ese viaje por el lugar bien, podía llegar al famoso juicio de Osiris. ¿En qué consistía el juicio? Anubis agarraba el corazón del Ba y lo ponía en una balanza. En esa balanza que tiene dos especies de pesas, un contrapeso, se ponía de un lado el corazón de la víctima, del Ba, del muerto, y del otro lado se ponía la pluma de Maat, que es la pluma de la verdad, era la representación de la verdad. Recuerden que para los egipcios el corazón era nuestro centro de toma de decisiones.
Si nosotros habíamos obrado bien, íbamos a tener un corazón sin peso, liviano. Si nosotros habíamos obrado mal en vida, no habíamos respetado a nuestros padres, no habíamos cumplido el mandato que proferían los dioses, nuestro corazón iba a ser pesado. Entonces, ¿qué pasaba? Si habíamos sido malos en vida, nuestro corazón pesaba más que la pluma y íbamos a tener un castigo. Si nuestro corazón pesaba igual que la pluma, que era liviana, podíamos acceder al Aru, el campo de los juncos, que era nuestro paraíso. Entonces, cuando el alma, el Ba del difunto, se presentaba frente a Osiris, tenía que recordar no solo quién era, sino las cosas que hizo y las cosas que no hizo. Decía, por ejemplo, entre otras cosas, no robé, no mentí, no desprecié a los dioses, no cometí adulterio, no engañé, no defraudé, no fui negligente con los deberes de la divinidad. Acá señalé alguna, esto que dice la confesión negativa es un extracto del libro de los muertos. Señalé algunas imágenes, algunos pasajes, perdón, como salve devorador de sombras. Va nombrando a cada uno de los dioses. Hola, devorador de sombras, que sales del lugar del nacimiento del Nilo. No hurté. A este dios le dicen no hurté, no robé. A otro le dice salve, el de los ojos pétreos. Perdón, ahí vuelvo. Salve, el de los ojos pétreos, que sales de Sejem. No obré con dolo, no obré con maldad. Salve, Cuerti, que sales de Amentet, no pronuncié palabras perversas. Salve, consumidor de entrañas, que sales de la cámara Mavet, no fui falso. Salve, tú que retrocedes y sales de la ciudad de Bast, no intervine en asuntos con engaño, no mancillé la mujer del nombre, no hice llorar al hombre, no cometí, no perpetré actos impuros ni yací con hombres. Es muy parecido, no robé, no maté, no yací con la mujer de mi amigo, es muy parecido a los 10 mandamientos de Moisés. La tradición judeo-católica que Moisés venía escapándose de Ramsés II y que Dios le baja le hace escribir las tablillas con los 10 mandamientos, bueno, tiene mucha influencia de esta sección del libro de los muertos. Las similitudes son más que notables a esta sección que se le llama la confesión negativa. Entonces, de esa manera, el alma tenía que recordar lo que había hecho y las cosas malas que no había hecho. Ahí se realizaba el pesaje, pero el que estaba ahí también, o uno de los dioses que estaba ahí, además de Anubis, que realizaba el pesaje, era el dios escriba, que era Tot, el dios de la inteligencia, el dios que todo lo conocía. Como sabía todo, Tot era un escriba, iba anotando todo lo que el alma decía y después le entregaba toda la información a Osiris y le decía, porque uno puede decir no maté, no hice nada, pero podría haber matado en la vida real, podría haber mentido. Entonces Tot le revelaba la verdad a Osiris. Y con eso Osiris tomaba una decisión y se determinaba el pesaje. Por lo tanto, era importante no solo decir las cosas, sino también haber obrado de buena fe. Entonces, había dos casos posibles. Si el corazón de esa persona había sido malo y pesaba más que la pluma del Maat, eso significaba la verdadera muerte. Para los egipcios, morir era solo la muerte corpórea. Nuestro Ba seguía vivo, este elemento dinámico que viajaba por el inframundo. ¿Cómo morías de verdad si tenías un mal pesaje, un mal juicio de Osiris? Si habías sido malo, ¿qué aparecía? Te mandaban con un monstruo que se llamaba Amit, que era una mezcla de los monstruos que más asustaban en todo Egipto. ¿Cuáles eran los animales que más miedo daban en Egipto? Y evidentemente los más mortales, el león, el cocodrilo y el hipopótamo. Entonces, Amit era una mezcla de esos tres animales. Tenía cabeza de cocodrilo, con garras de león y cuerpo grande de hipopótamo. Ese monstruo atacaba el alma, el va de la persona, y lo despedazaba a esa alma en corpúsculos muy chicos, muy minúsculos, y eso significaba la verdadera muerte. No había posibilidad de trascender. Eso era el peor castigo que podía tener un alma por no haber sido buena en vida. En cambio, si vos habías sido una buena persona, ese corazón iba a estar equiparado con la pluma del Maat y vos ibas a ascender al campo de los juncos. ¿Dónde estaba ubicado? En el cielo, en un lugar muy parecido. El Aaru le llaman, que la traducción es campo de las cañas o campo de los juncos. En Egipto, Aaru. Era un lugar muy parecido a la parte linda de Egipto, a la parte cerca del río Nilo, a la parte fértil. Era un lugar
Muy parecido al Nilo fértil, donde vos ibas a tener una vida tranquila, no te iba a faltar el alimento, no te iba a faltar la posibilidad de trabajar, la posibilidad de ser feliz, ibas a tener a todos tus seres queridos que hubieran sido buenos, hubieran accedido ahí, y vas a seguir con tus labores de tu vida diaria, un pasaje muy parecido a como era la vida real, pero en una condición idílica, sin que te falte nada malo. Eso era la visión del paraíso del Aru para los antiguos egipcios. ¿Sí? Bien, como último apartado, y ya terminamos, para que no se nos haga demasiado extenso, incluye un pequeño apartado sobre la iconografía del Antiguo Egipto, qué solían mostrar y qué se puede apreciar en las imágenes. Por ejemplo, tenemos imágenes de diosas plañideras, que eran las mujeres que lloraban, que eran representadas siempre en cuclillas, en cuatro patas acuclilladas, con la mano elevada tapándose el rostro. Eran las mujeres plañideras, las diosas plañideras que lloraban a los muertos. Los dioses muertos, generalmente cuando había muerto, eran acostados, eran representados acostados, rígidos, en un estuche momiforme, y los dioses que renacían estaban también acostados, pero elevando su brazo hacia el rostro. Eran los que habían renacido, como Osiris, ¿no? Los que eran dioses protectores aparecían tocando la espalda de sus protegidos. Los dioses que hablaban levantaban la mano horizontalmente. Muchas veces eran representados con accesorios divinos. Esto para cuando los veamos en inscripciones, lápidas y demás, les sean un poco más familiares. Las manos de los dioses muchas veces no estaban vacías. Podían sostener la que se llamaba lanzata Ankh, que es esta cruz que vemos acá arriba con este círculo, que es un símbolo de vida. Es una cruz, un elemento típico de la agricultura y que simboliza la vida. A veces, como es el caso de Set, en esa representación que lo vimos, aparecían con este cetro, que es el cetro Uas, que era un elemento que se utilizaba para cazar y atrapar a las serpientes. Pasó de ser simplemente un símbolo, un elemento de los campesinos, a ser un símbolo de poder. Cuando vean algún faraón o algún dios con este bastón, es un símbolo de poder. Así, la cruz Ansata Ankh representa la vida y este bastón o cetro was representa el poder. Muchas veces estos símbolos de vida y de fuerza, la cruz y el bastón, se le entregaban al rey cuando asumía el trono por los egipcios que creían que se los entregaban los mismos dioses. En el caso de las diosas, las deidades femeninas, en vez de tener esta cruz o el bastón, lo que tenían eran flores de papiro. Lo que vemos acá son flores de papiro. Es un símbolo de la diosa Hathor, que era la diosa de la verdad con cara de vaca, que era la diosa de los nacimientos y demás, que representaba el poder en las diosas femeninas. Muchas veces los faraones, como es el caso de Osiris, que además de Dios fue faraón de los hombres, era representado con estos dos elementos, como vemos, como uno conoce de las tumbas de algunos faraones también, ¿no? Son símbolos de poder. Son el cayado, que es este con forma de signo de interrogación de cierre, ¿no? Que es el callado Eka, el callado de la magia, y el flagelo, que es el de Hek, que son elementos de pastores que fueron ritualizados y fueron formando símbolos de poder, ¿no? Algunas divinidades guerreras, como Neit, Waset, Montu, dicen, aparecían inclusive con arcos y flechas. O podían aparecer inclusive con una masa, con elementos de pelea, ¿no? También. Tot, el dios de la sabiduría, aparecía representado sosteniendo una paleta y una pluma como un escriba. Acuérdense que en el inframundo escribía todo lo que la persona había hecho y después le pasaba esa información a Osiris. Dice, en algunas ocasiones los dioses llevaban objetos sobre la cabeza. Vimos el caso de Ra con el disco solar. En algunas ocasiones podían llevar el símbolo de Eka, las dos manos con forma de U sobre la cabeza también, símbolo de la magia, ¿no? Vamos a ver, fíjense acá, esto es el cayado y el flagelo, muy común en algunas tumbas de varios faraones. Suele ser representado con estos dos elementos el mismísimo Osiris. Inclusive los faraones, en la frente se les ponía en la máscara el símbolo de la cobra y el buitre. El buitre representaba la parte infértil, el valle de Egipto, y la cobra representaba el delta, la región aledaña a la región fértil, la región cercana a las orillas del Nilo. El látigo, el báculo, ¿sí? Aparece acá una representación de la diosa Neit, diosa de la guerra.
Fíjense cómo aparece acá, representada con arco y flecha. Si esto es el del templo de Seyat, esta imagen que vemos acá arriba. El dios Montu, dios de la guerra, aparece con el Ansata Ang, esta cruz egipcia, el símbolo de vida, y con el cetro Was, que es el cetro de poder, ¿no? Esto está extraído del templo de Medamud, es cercano a la ciudad de Luxor. Montu es el dios de la guerra, por eso aparece con el símbolo de vida y de poder, ¿no? Tot, el dios de la sabiduría, con cabeza de ibis, con este pico largo, aparece como un escriba, anotando todo. Esto es del templo de Luxor, por ejemplo. Ra Orajti, que Ra tenía diferentes representaciones. Ra Orajti era la representación del sol a la mañana. El sol cuando amanece sería. Esta es la estela de Ra Orajti. Ra aparece representado con el disco solar y la serpiente sobre la cabeza. Inclusive el disco solar estaba envuelto a veces con la cabeza y la colita de una serpiente también, como vemos acá. La representación de Ra Jepri, Ra representado con cabeza de escarabajo, es otra representación diferente de este mismo sol, de este mismo dios solar. Inclusive una representación de Heliópolis de Ra como un toro. ¿Sí? Ra aparece representado como un toro, el toro Omnevis era Ra, también llevando sobre su cornamenta el disco solar, sobre su cabeza. Así que bueno, con este apartado de iconografía terminamos la clase de hoy. Espero que no se haya hecho muy complicado. Yo sé que es muy variopinta la mitología, hay muchas mitologías diferentes. Nosotros nos centramos en la Eneada de Heliópolis, que es la principal y la más canónica, más conocida. Pero bueno, la idea era no nombrar demasiadas deidades porque sé que son complicadas, sino empezar a entender cómo los egipcios percibían el mundo y sobre todo cómo percibían la vida después de la muerte, que era bastante más complejo que lo que vivimos en Sumeria. Así que vamos a dejar de compartir. Les agradezco muchísimo por haberse suscrito a este curso. Les recuerdo que la semana que viene vamos a ver la clase que viene. Ustedes la tienen grabada, la podrán ver cuando quieran. Vamos a ver mitología greco-latina, es decir, de Grecia, y ver sus equivalencias con Roma, sus equivalencias y alguna que otra diferencia también, porque si bien tienen mucho en común, no es verdad que la mitología romana tomó todo lo de la Grecia y lo dejó tal cual. Hubo un proceso muy grande de sincretismo, por lo cual interpretó a dioses e historias griegas, pero con características totalmente diferentes en algunos casos. Así que va a ser muy interesante ver ese cotejo para darle un poco más de profundidad y de mayor conocimiento a este curso de mitología comparada. La idea es ir viendo una clase sobre mitologías de diferentes continentes. Nos encargamos de Asia con Sumeria, nos encargamos ahora de África con Egipto, la clase que viene toca Europa con Grecia y con Roma. Así que hasta la próxima. Recuerden que cualquier duda pueden consultarme por el foro de WhatsApp. Mi teléfono es, si son de afuera, tienen que poner el número 54 delante, que es el prefijo Argentina, y el número es 11 54 19 10 93. Ahí pueden mandar todas las dudas, consultas que tengan, y yo por ese medio también les envío la bibliografía optativa sobre cada clase. Un abrazo para todos y nos vemos la próxima clase.